Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 29 de junio de 2024. Son las 8:20, 7:20 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos si creéis que Pedro Sánchez despolitizará la justicia tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. Nuestro espacio de tertulia, iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, tras más de 2000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y el Partido Socialista finalmente han alcanzado un acuerdo este pasado martes para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El pacto, que ha suscrito el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10 de los 20 que integran el Consejo. El acuerdo que hemos alcanzado se enmarca perfectamente en las recomendaciones del informe del Estado de Derecho del año 2023 de la Comisión Europea. Se renueva el Consejo, se nombran los 20 nuevos vocales conforme a la ley vigente y, acto seguido, se inicia un diálogo para comprobar si es posible mejorar nuestro sistema de elección de los vocales judiciales. Es una lista de composición equilibrada. No hay vocales, no hay una tendencia más marcada que otra. Se ha buscado que hubiera equilibrio en la representación de todas las sensibilidades. Los socialistas han aceptado la petición del PP de presentar una proposición de ley orgánica que va a reforzar la independencia del Poder Judicial. De este modo, no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos 5 años, tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la justicia. El acuerdo incluye también el nombramiento del hasta ahora vocal conservador José María Macías como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El nombramiento de los 20 nuevos vocales del Consejo exige una mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado. 12 de ellos se eligen entre jueces y magistrados y otros 8 entre juristas de reconocida competencia. El listado completo de candidatos tendrán un mandato de 5 años desde el momento en el que tomen posesión. Además, uno de los puntos más importantes también de este acuerdo consiste en que para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo deberá existir una mayoría reforzada de 3/5, es decir, deberá haber 13 votos entre los 20 vocales. Y en relación a este pacto con el Partido Popular para renovar el órgano de los jueces, Félix Bolaños ha asegurado que no compromete al Partido Socialista a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces y que no es vinculante. Además, defiende el modelo propuesto por el Partido Socialista. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. La clave está en la disposición adicional de la proposición de ley registrada por el Partido Popular y el PSOE el miércoles. Ahí se especifica que la norma que tendrá que elaborar el Consejo General del Poder Judicial tendrá que incluir la participación directa de los jueces y magistrados y que será acorde con los mejores estándares europeos. Se registrará en el Congreso para su debate y añaden, y en su caso, tramitación y aprobación. Pero el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la SER decía que no era vinculante. Defiendo y apuesto por nuestro modelo. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Algo que no gusta al otro interlocutor, el popular Esteban González Pons. Usted habla español como yo. En español, elección de jueces por participación directa, según el dictamen del informe sobre Estado de Derecho de la Unión Europea, significa jueces eligen a sus pares. Ahora, si ahora hay arrepentimiento sobre lo que se ha firmado, no es mi culpa. Yo lo que espero es que todos cumplamos el acuerdo y es lo mismo que espera la Comisión. Así que en Televisión Española Bolaños eludía concretar más. ¿Recula o solo es cálculo? Dejemos que trabajen los vocales, démosles la oportunidad de que estudien todo el derecho comparado. Hay diversos modelos y diversos regímenes en Europa y, por supuesto, si hay mejoras, si se puede mejorar nuestro modelo, hagámoslo. Lo que está claro es que trata de pasar página.
Gracias, Rubén. Este jueves el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, estuvo aquí en el radio, en los micrófonos de Es la Mañana de Federico. Feijóo aseguró que aunque no se atreve a decir si Pedro Sánchez convocará elecciones generales en octubre o no, su partido está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas antes de que finalice este año. Además, recuerda a Félix Bolaños que el pacto del Poder Judicial es muy claro sobre la ley registrada y señala que o se vota en su totalidad o no se hará. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Feijóo advierte al Gobierno de que no caben incumplimientos con el pacto sobre el CGPJ, dada la atenta mirada de Bruselas, que vigila de cerca lo acordado. El presidente del PP responde a la amenaza de Félix Bolaños, que dijo que la reforma del sistema para que los jueces elijan a los jueces no es vinculante. Le escuchamos en Es la Mañana de Federico. Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto, ¿no? Pero el señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas, tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. El PP abre la puerta a más acuerdos para renovar el Banco de España, la CNMC o la CNMV, pero ve casi imposible un acuerdo para Radio Televisión Española. Es curioso, ¿no?, que primero no se puede pactar nada con la ultraderecha y ahora resulta que hay que pactarlo todo, ¿no? Esta es la coherencia del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial no se condicionó a ningún otro pacto. Lo que evidentemente nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde en el Banco de España o en las comisiones a las que usted se refiere o en la Junta Electoral Central. Y es que somos el primer partido de España. La ley para la independencia judicial arranca ya su tramitación la próxima semana, en paralelo a la renovación del CGPJ. Gracias, Maite. Y la reacción de los socios del Gobierno respecto al pacto del Poder Judicial, Manuel, no tardó en llegar. Ninguno de ellos, a excepción de Sumar, por ser parte del Gobierno, apoya el contenido del acuerdo entre los socialistas y los populares, y hay un malestar ante un pacto en el que se ven desplazados y sin poder de actuación. Es para los aliados un antes y un después y, según dicen, un cambio de socios decidido por el propio Gobierno. Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Podemos votarán contra la renovación de los vocales en el Congreso, aunque su rechazo, eso sí, no pondrá en peligro el acuerdo, puesto que el Partido Socialista, Sumar y el Partido Popular cuentan con la mayoría de 3/5 necesaria para ser elegidos. Nosotros mismos dijimos que había que abrirlo, que estábamos dispuestos y dispuestas a ver la posibilidad de pactarlo, de negociarlo. Que con nosotros no ha hablado nadie. Lo que sorprende es que para esto hayan tardado tanto tiempo, ¿no? El Partido Socialista tenía otra opción desde la pasada legislatura, que era renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas. Y por el otro lado tampoco ha sentado bien el pacto. En Vox, su portavoz Pepa Millán considera que los de Feijóo han cedido al chantaje de Pedro Sánchez. ¿Qué más le hace falta al Partido Popular para saber que no se puede ceder al chantaje? Que no hay nada que negociar con Sánchez ni con este Gobierno. Porque si ceden al chantaje y le hacen el juego sucio a Sánchez, que luego no se lleven las manos a la cabeza con lo que está haciendo el Gobierno con el Tribunal Constitucional. Y por último, reacción dispar de los jueces al pacto. Algunos lo califican de positivo y otros de bochornoso espectáculo. Las asociaciones judiciales que mantienen representantes en el nuevo Consejo se felicitan por el acuerdo, mientras que las otras hablan de oportunidad perdida. Por ejemplo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenecen 3 de los 20 nuevos vocales, destacan que los acuerdos van por el camino correcto al basarse no solo en la renovación, sino dicen también en la búsqueda futura de una reforma basada en el consenso y el pacto. Pero, sin embargo, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria aseguran que esta situación de bloqueo, que se ha prolongado hasta 5 años, ha finalizado, dicen, de la peor manera posible. Destacan que este pacto es la continuación de la politización del órgano de gobierno de los jueces. Cabe destacar que de las 6 candidaturas que habían propuesto para vocales, ninguna de ellas ha sido considerada. Renovación. La renovación es positiva, pone fin a 5 años de bloqueo por parte de los diferentes partidos, los principales partidos de España, PSOE y PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Estaba atado de pies y manos después también de la reforma que introdujo el gobierno de Pedro Sánchez para quitarle competencias al órgano de gobierno de los jueces a la hora de nombrar puestos vacantes en las principales instancias judiciales del país. Esto nos llevaba al abismo, al absoluto colapso de la justicia.
30% de los puestos del Tribunal Supremo vacantes, sin cubrir, con más de 45.000 casos pendientes de resolución. La justicia funciona realmente mal en España. Es la gran olvidada por parte del poder político. Y el bloqueo que existía en el Consejo para su renovación, desde luego, dificultaba muchísimo las cosas. Y todo ello en un contexto de amenaza directa por parte de Pedro Sánchez para asaltar el Poder Judicial. El último baluarte que le queda al Estado de Derecho en España junto al rey, junto a la monarquía. Pues bien, eso se ha evitado y eso está muy bien. Se ha alcanzado un pacto gracias en parte a la presión ejercida por Bruselas, a la Unión Europea, para que finalmente el PSOE se atenga a razones y pues permita renovar los vocales del Consejo. Finalmente va a ser un reparto paritario, 10 para el PSOE y 10 para el Partido Popular. No habrá, por lo tanto, una mayoría clara por parte ni de la izquierda ni de la derecha. Hay avances positivos en el acuerdo, pero la gran cuestión de fondo es, ¿se va a poder despolitizar finalmente la justicia? ¿Los jueces van a poder elegir a la mayoría de sus representantes en el Consejo, tal y como sucede en la mayoría de países ricos? Pues lo cierto es que no. No hay despolitización. Hay un acuerdo por el cual el Consejo, ya renovado, presentará una propuesta, pero nada más. Por lo tanto, mucho me temo que España seguirá siendo un país de segunda a nivel institucional, porque serán los políticos y no los jueces los que escojan a sus representantes. Y vamos con más asuntos, porque el truco de los separatistas en Cataluña para poner en marcha el reloj electoral ya es un hecho. El acto equivalente a una investidura fallida ha activado la cuenta atrás para la repetición electoral. Esto significa que si el lunes 26 de agosto no hay un candidato viable a la presidencia de la Generalidad, los electores de Cataluña serán de nuevo llamados a las urnas el próximo 13 de octubre. El presidente del Parlamento, Josep Rull, convocó el pleno del pasado miércoles tras consultar con todos los grupos parlamentarios y comprobar que ni el prófugo Carles Puigdemont, con 35 escaños, ni Salvador Illa, con 42, tienen apoyo suficiente para sumar los 68 diputados que se necesitan para tener la mayoría absoluta en un hemiciclo con 135 diputados. Illa asegura que va a intentar la investidura por todos los medios y advierte de que la única opción, dice, para evitar nuevas elecciones es un pacto con los comunes y Esquerra. Por respecto a los ciudadanos de Cataluña, a los que votaron el 12 de mayo, intentaré por todos los medios posibles que haya una investidura, que se forme un gobierno y que se evite la repetición electoral. Para hacerlo, la única posibilidad es un pacto progresista. Es la única opción aritméticamente y políticamente viable. No hay otra opción. Un pacto progresista o repetición electoral. No hay más opción. Responden desde Esquerra Republicana y amenazan a los socialistas y aseguran que esa suma no es la única posible. Así lo explicaba esta semana en Televisión Española la portavoz Raquel Sanz. Poner el foco exclusivamente en esta suma es una cuestión de voluntad política expresada por el señor Illa. Entonces, la voluntad política tiene que ir acompañada de una propuesta de acuerdo que, insisto, debe refrendar la militancia de Esquerra Republicana. Es muy legítimo que el señor Illa tenga una apuesta clara, pero no es la única suma posible. Y mientras tanto, el prófugo Carles Puigdemont no piensa esperar de brazos cruzados al desenlace de la negociación entre Esquerra y el PSC sobre la investidura de Salvador Illa. El candidato de Junts ha puesto ya en marcha un nuevo plan para boicotear la alianza entre republicanos y los socialistas, es decir, forzar la repetición electoral y culpar a Salvador Illa de que Cataluña tenga que regresar a las urnas en octubre. Jordi Turull, secretario general de Junts. Junts per Catalunya no vol anar a eleccions. Junts per Catalunya no quiere ir a elecciones y no quiere que Illa sea el presidente de la Generalidad. La decisión de si se van a nuevas elecciones, si hay bloqueo o no, será de Salvador Illa. Si conseguimos ese acuerdo, insisto, si conseguimos ese acuerdo con Esquerra, que todavía no existe, será más de Salvador Illa. Salvador Illa que no pas nosaltres. Y durante estas negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en esta comunidad, lo que están haciendo los separatistas es seguir exigiendo. Esquerra Republicana de Cataluña advierte al gobierno de Pedro Sánchez que sin su propuesta de un cupo catalán, su formación no va a facilitar la investidura del candidato Illa. Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el Partido Socialista no comparte el modelo de concierto económico que pone Esquerra encima de la mesa, aunque sí cree que se tienen que contemplar las singularidades de Cataluña en materia de financiación. Yo creo, señor Álvaro, que podemos avanzar si somos capaces de abandonar posiciones extremas que nos permitan ir progresivamente llegando a un punto de coincidencia.
Y yo creo, señoría, que ustedes saben y conocen perfectamente que el Partido Socialista no comparte el modelo de concierto económico o similar al concierto económico que ustedes ponen encima de la mesa, pero que sí creemos que se tienen que contemplar las singularidades y, por tanto, acompañar con ella la financiación para Cataluña. Y Junts quiere que Cataluña se borre del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Los de Puigdemont exigen a ambos ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la ley de extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de los menores. Bueno, pues siguen las condiciones particulares por parte de los socios de Pedro Sánchez, por un lado RC y por otro lado Junts, para intentar llegar a acuerdos para ver quién gobierna en Cataluña. Lo de RC está claro. Encima de la mesa está la condonación de deuda. En eso están de acuerdo absolutamente todos los socios, incluido el Partido Socialista. Le van a condonar, atención, más de 15.000 millones de euros de deuda a la Generalidad catalana. 15.000 millones de euros que se van a repartir entre todos los españoles. Ya veremos si luego hay quitas o no para el resto de comunidades autónomas. En todo caso, cualquier quita sobre una deuda autonómica es una absoluta aberración, es una absoluta injusticia. Si la deuda es de la comunidad autónoma porque ha cometido una serie de irresponsabilidades desde el punto de vista de gestión presupuestaria, que se apañen ellos, que se apañen sus gobernantes, porque ellos son los responsables. Eso no debería repartirse entre todos los españoles, ni mucho menos. Pero otra de las condiciones, y esta sí, también encima de la mesa y está por ver en qué acabará, es esta financiación singular para Cataluña. Pero bueno, ¿pero qué tiene de singular Cataluña? ¿Es que acaso no somos todos iguales ante la ley? ¿Qué es esto de cambiar las reglas de juego en función de si me interesa o no políticamente, si me interesa o no electoralmente, si es mi socio, amigui o no? Pero esto no es serio. La financiación autonómica se tiene que negociar donde se tiene que negociar, con todas las comunidades autónomas del régimen común. Porque cambiar las reglas de juego para beneficiar o favorecer a Cataluña de forma unilateral supone perjudicar también al resto de españoles, especialmente a los madrileños, que son los que soportan la principal carga de financiación autonómica y de solidaridad con el resto de regiones. La financiación autonómica per se, por definición, es un sudoku irresoluble. Tiene graves problemas de diseño y graves problemas de funcionamiento. De reformarse, debería reformarse para todas. De hecho, estaría muy bien plantear una reforma de corresponsabilidad fiscal. Usted, comunidades autónomas, tiene una serie de competencias transferidas, pues estos son los recursos, gestiónenlos ustedes como consideren para financiar esas competencias. Pero en ningún caso hacer este juego de trilerismo por el cual se beneficia a unos y se perjudica a otros. En todo caso, ya veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Se ha activado la cuenta atrás para o bien que haya un gobierno de la Generalidad en Cataluña o bien repetición electoral. Y todo apunta a lo segundo. Y mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha amnistiado, y se están produciendo los primeros amnistiados, al exconsejero de Interior de la Generalidad, Miquel Puig, y al escolta de Carles Puigdemont, Lluís Escolà, lo que los convierte en estos primeros amnistiados. El tribunal ha declarado la extinción de la responsabilidad penal de ambos, al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia. El exconsejero fue condenado el año pasado a 4 años de prisión y 19 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, la misma pena que recibió el escolta del prófugo, que en el año 2017 le ayudó a huir de España, y que en los 224 días que fue asesor en la Consejería de Interior entre 2018 y 2019 cobró 52.712 euros de fondos públicos. Pero, Manuel, no son los únicos amnistiados, ya hay al menos otras 25 personas beneficiadas. Entre esas 25 constan 3 que fueron condenadas por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona. Las 22 personas restantes
que también se han visto beneficiadas por la norma, fueron condenadas, entre otros, por delitos de atentado contra la autoridad o delitos leves de lesiones en el marco de varias protestas que tuvieron lugar en Cataluña entre los años 2018 y 2019 a favor del Procés. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido esta semana que la ley de amnistía no cierra las aspiraciones de los independentistas, sino que les otorga un punto de partida que refuerza aún más sus ambiciones separatistas. Esta amnistía no cierra nada, sino que refuerza las reivindicaciones separatistas para quienes la amnistía es un paso más y el referéndum será el siguiente. Mostrando lo que esta amnistía es, un fraude para la compraventa de votos de una investidura. Está también la promesa de condonar enormes cantidades de deuda pública a sus socios separatistas. Nada menos que 15.000 millones de euros, algo que supera con creces los presupuestos de Castilla y León de este año. Un pago indecente por unos votos con el dinero de todos, un grave perjuicio a la caja común y, por lo tanto, a Castilla y León, ante el que también recurriremos a los tribunales. Además, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántes, ha solicitado amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República, CDR, procesados por pertenencia a organización terrorista al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se le imputan. Mientras tanto, por cierto, en un guiño a Junts, el Gobierno ha colado este jueves en el Real Decreto Anticrisis una medida de importancia política que nada tiene que ver con las materias del texto legal. La norma incorpora la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un precepto que explicitaba que los jueces podían paralizar la aplicación de esta ley, de la Ley de Amnistía y del resto de las leyes mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver en qué termina el tema de la amnistía. Lo cierto es que se ha aprobado, se empieza a aplicar, pero todavía está pendiente las cuestiones prejudiciales que plantearán. Se están planteando y se van a plantear ante las instancias judiciales de Europa. Una vez más, Europa al rescate del Estado de Derecho en España. Y la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto han declarado este jueves como investigados por supuesta revelación de secretos. Todo ello en el marco de la querella de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la difusión de un comunicado sobre su causa por presuntos delitos fiscales. Ambos han coincidido en responsabilizar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de dar la orden de emitir la nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, en la que se informaba sobre el cruce de correos, y finalmente han alegado que obedecieron órdenes para su difusión al tratarse esta de una institución jerarquizada. La investigación contra ambos ha sido avalada, por cierto, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumba así los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación de los dos investigados. Hace unas semanas, García Ortiz presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que asumía la responsabilidad última de esa nota de prensa donde se filtró la información de González Amador, y pidió elevar la causa al Tribunal Supremo al ser aforado. Y por otro lado, este pasado lunes tenía que declarar como investigado el propio González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Se le acusa de supuestamente defraudar a Hacienda alrededor de 350.000 euros entre 2020 y 2021 en la declaración del impuesto de sociedad. ¿Qué ha pasado? Bueno, sin embargo, la magistrada ha vuelto a suspender esta declaración. El motivo es que dos de las acusaciones populares personadas en la causa, el Partido Socialista y Más Madrid, han presentado un escrito solicitando a la jueza que se amplíe la investigación. Esther Peña, portavoz del Partido Socialista. Desde el Partido Socialista hemos pedido el aplazamiento de esta comparecencia. Queremos que se practiquen más diligencias. Queremos que los juzgados investiguen qué relaciones existen entre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Clínica Quirón. Queremos conocer más de las derivadas panameñas y de las que también se producen en Miami a través de los vínculos con directivos de Quirón Salud y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En definitiva, hemos solicitado que se investigue más, que se investigue mucho más, porque los indicios son sólidos. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en Antena 3 que le preocupa cómo se utiliza el Poder Judicial contra el adversario político. Además, también ha criticado que el fiscal general del Estado esté filtrando datos. No se hubiera llevado a estos extremos, pero ¿en qué inspección fiscal se ha visto que el fiscal general del Estado esté metido por el medio filtrando datos y dándoselo a según qué medios de comunicación?
que la Abogacía General de Estado, lo primero que tiene que hacer el abogado general, no tiene otros problemas en España que esa inspección fiscal y, como se ha revelado en medios de comunicación, dando instrucciones para no llegar a acuerdos. Se había acordado que no había fraude fiscal en facturas falsas, nada por el estilo. Ahora resulta que este nuevo abogado le dice al fiscal que lo tiene que quitar. Y hablamos ahora de un grave problema que afecta a numerosas comunidades de nuestro país, como es la falta de médicos para este verano. En Aragón, por ejemplo, en las urgencias del Miguel Servet, el hospital más grande de la comunidad, solo se cubrieron 3 de los 8 puestos incluidos en la oferta de contratos temporales. Ante esta situación, 2 jefes de sección mayores de 55 años, exentos de esta función por su edad, van a tener que hacer guardias ahora en estos meses de verano. Y también, por ejemplo, en Galicia, en los centros de salud, se ofrece hasta 1.000 euros por guardia. Ante este grave problema, el Congreso de los Diputados finalmente esta semana ha aprobado la proposición no de ley que impulsó el Partido Popular para impulsar medidas con extrema urgencia frente a la necesidad de profesionales sanitarios que existe, como decimos, en la atención primaria estos meses. Eso sí, el Partido Socialista ha votado en contra. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La atención primaria del Sistema Nacional de Salud se enfrenta a una crisis de personal que podría agravarse durante los meses de verano. La falta de profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia y comunitarios, es un problema que viene arrastrándose desde hace años y el PSOE ha votado en contra de la propuesta del PP para solucionar la falta de médicos, pero al final dicha proposición no de ley ha salido adelante gracias a los votos de PP, Vox, PNV y UPN para que el Ministerio elabore un plan de contingencia ante la falta de sanitarios en verano. Esta propuesta plantea dar prioridad a la homologación de títulos universitarios y especialidades extracomunitarios, así como permitir a los médicos internos residentes de cuarto año, conocidos como MIR, que puedan atender a los pacientes durante el verano bajo la supervisión adecuada. La diputada del PP, Esther Muñoz, ha criticado a la ministra de Sanidad por no haber elaborado ningún plan sabiendo de la problemática desde hace 4 años. Se sabía que esto iba a pasar hace 4 años y no se elaboró ningún plan de contingencia. 6 ministros en 6 años que no han hecho absolutamente nada. No piensan en toda esa gente mayor que vive sola en tantos pueblos de España que sufren cuando se enteran que su médico no va a pasar consulta esa semana. No piensan en todos los niños que no van a tener pediatra porque a lo mejor no hay otro profesional para cubrir esa vacante. No piensan en todos esos profesionales que asumen los pacientes de otro compañero cuando necesitan reforzar porque no hay otro profesional para cubrir una baja o unas vacaciones. Señorías, esto es muy serio. Tenemos una ministra de Sanidad que ha sido incapaz de usar sus competencias para mejorar esta situación. Las comunidades autónomas sí lo han hecho. A pesar de la falta de médicos, han hecho sus planes de verano, utilizando todas las herramientas que tenían a su disposición para poder paliar la falta de profesionales. Según datos del Ministerio de Sanidad, se estima que falte de media más de un 20% de sanitarios durante el verano, pero también dependiendo de la comunidad, y las propias comunidades ya están elaborando sus planes para reorganizar todos los recursos a pesar de que el Ministerio les abandone. ¿Se acuerdan todos ustedes de esta campaña por parte de Hacienda? No es magia, son tus impuestos. Bueno, ¿cómo es posible que haya estos problemas tan graves en cuanto a asistencia sanitaria en los meses de verano? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se pone enferma en verano o qué? ¿Cómo es posible que haya este déficit de médicos, de sanitarios en los centros de salud durante los meses de verano? Hombre, aquí todo el mundo tiene derecho a vacaciones, también los sanitarios, faltaría más. Pero esos puestos, esas vacantes se tienen que cubrir. Es que no solo los españoles se ponen enfermos en verano, es que además recibimos al año más de 80 millones de turistas. Hay determinadas localidades, determinadas regiones, determinadas ciudades que multiplican por varias veces su población durante los meses de verano. Y sin embargo, en lugar de reforzar la atención sanitaria, resulta que tienen déficit de profesionales. Esto es el mundo al revés. En clave económica, la propuesta para la reducción de la jornada laboral del Ministerio de Trabajo sigue adelante. Su objetivo es la reducción de la semana de 40 horas a 38,5 este año y a 37 horas y media en el año 2025 sin reducción de sueldo. Yolanda Díaz cuenta ahora con el apoyo de los sindicatos para sacarla el próximo mes de julio adelante. Esta decisión unilateral por parte del Gobierno deja a las patronales COE y CEPIME fuera del diálogo y han pedido más tiempo de negociación para llegar a un acuerdo que tenga en cuenta a las empresas que se verán más afectadas. El Ministerio de Trabajo le ha dado hasta el 1 de julio para que presenten nuevas propuestas. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas, no se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo, un ultimátum, no lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del gobierno o del ministerio, porque vamos a definirlo claro, ¿no?, que la postura del ministerio es muy nítida. Entonces, si es muy nítida y hay un ultimátum, yo eso no lo entiendo. Las consecuencias de la reducción de la jornada no serían nada buenas para la economía. Costaría a la economía española más de 40.000 millones de euros entre impactos directos e indirectos. A largo plazo puede restar 2,6 puntos al crecimiento del PIB y 3,4 puntos al del empleo, lo que equivale a que España creará 722.000 ocupados menos de lo previsto en los próximos 5 años a causa de este cambio legal. Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, a poco más de 4 meses de las elecciones del 5 de noviembre, era un encuentro que se sabía crucial y se anticipaba como un potencial punto de inflexión en la carrera por la Casa Blanca. Se ha confirmado como tal y de mala manera para los demócratas. En este caso, el pánico se ha instalado en la formación y entre sus estrategas y donantes ante una desastrosa actuación de Biden, un candidato de 81 años, Joe Biden, que desde el primer momento en este debate y hasta el final ha protagonizado una debacle política evidenciando su fragilidad, que durante tiempo ha sido preocupación para los votantes. En el debate sufrió varios lapsus y titubeos como este. With the COVID, dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Esto le sucedió en varias ocasiones durante el debate, incluso hablando de las fronteras, llegó un momento en el que se perdió y Donald Trump contestó ante una frase que pasará a la historia de este debate. On the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump. No sé lo que dijo en esa frase, pero no creo que él sepa lo que dijo tampoco. Mira, teníamos las fronteras más seguras en la historia de nuestro país. Vaya papelón el de Biden en ese debate donde se ha demostrado claramente que, bueno, pues tiene un inicio incipiente de demencia senil. Esto se veía venir desde hace muchísimo tiempo, pero se ha visto reflejado claramente en este debate. Hasta tal punto es así que Biden muy posiblemente no será el candidato de los demócratas. Bueno, y llegamos a la parte de la firma personal, el análisis personal, certero y profundo de Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, esta semana, una vez más, bastante agitada y bastante, bueno, pues con muchos asuntos judiciales, pero hay uno que sin ningún género de dudas se lleva la palma, se lleva la atención. Es esa renovación, finalmente, después de 5 años de bloqueo, del Consejo General del Poder Judicial. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, pues la verdad es que era un pacto ansiado desde hace muchos años, ¿no? Más de 5 años y medio que ha estado el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado. Es verdad que Pedro Sánchez había hecho un ultimátum directamente al Partido Popular, amenazaba con cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, que es en realidad lo que él quería hacer, que era controlar el alto tribunal. El CGPJ, digamos que era el medio para conseguir ese fin, que es lo que realmente le importa a Pedro Sánchez, que es colonizar el Tribunal Supremo, y ante ese ultimátum pues el Partido Popular salvaba el match ball, alcanzando pues este acuerdo, este pacto de última hora con la Comisión Europea de testigo. Hay que decir que la música y la letra pintan muy bien, pero obviamente aquí el punto débil es si esta canción se va a acabar tocando o no se va a acabar tocando, y ahí precisamente es donde radica la dificultad de todo este asunto, porque es verdad que las normas que se ponen en esa proposición de ley pues pintan muy bien, pues desde el punto de vista del Ministerio Fiscal son apenas dos modificaciones, habría que ahondar muchísimo más en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, y el problema obviamente viene pues con esa reforma, esa futura o posible reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ, porque yo creo que si había alguna duda, pues en estos días el Gobierno está dejando
dejándolo claro. Ellos se comprometen a que el CGPJ en 6 meses pues elabore una propuesta utilizando los estándares europeos para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, pero obviamente luego esa propuesta tiene que ir al Congreso de los Diputados, tiene que ser pues secundada por el Partido Socialista y veremos si por sus socios o no. Y claro, obviamente ahí en esa tramitación de esa reforma es donde está obviamente pues el punto débil, porque pues hay mucho escepticismo de que realmente esto vaya a llegar a un buen paradero, que se vaya realmente a hacer efectiva esa reforma, simple y llanamente pues porque el Gobierno desde el primer momento ha dejado claro y lleva años diciéndolo, no están de acuerdo en que los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos por 12 jueces, por las asociaciones judiciales y por los miembros de la carrera judicial, y todo ello se sustenta bajo el convencimiento de que ellos consideran que la mayoría de magistrados pues son, digamos, del ámbito conservador, y que por tanto si se da el poder a los jueces de elegir a los 12 vocales jueces del CGPJ, pues siempre iba a haber de alguna forma una mayoría conservadora en el CGPJ. Por eso obviamente el Gobierno se opone a esto, y aunque esa reforma se haya pactado y la tenga que elaborar el CGPJ, luego se tendría que tramitar en el Congreso, y ahí es donde yo creo que está la clave de todo este asunto. Desde luego ha habido interpretaciones encontradas por parte del PP y del PSOE, lo que inicialmente se vendió como un gran acuerdo para despolitizar la justicia. Apenas 24 horas después, Félix Bolaños desmintió ese punto y dijo literalmente que bueno, que esto veríamos simplemente cuál es esa propuesta al Consejo y a partir de ahí ya se decidiría. Pero está claro que el PSOE en ningún caso pretende despolitizar la justicia, como bien comentas. Miguel Ángel, ¿cuál es, desde tu punto de vista, lo mejor que tiene este acuerdo, aparte de renovar el Consejo sin que haya una clara mayoría ni de uno ni de otro, 10 para el PP, 10 para el PSOE, lo cual digamos que supone un punto de inflexión respecto a las decisiones que se habían tomado hasta ahora, donde tradicionalmente siempre era 11 para el partido en el gobierno, 9 para el partido de la oposición? En este caso hay tablas, 10 para cada uno, 10 PSOE, 10 PP, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que quizás la mejor medida que incorpora este pacto es la necesidad de que haya consenso dentro del Consejo, es decir, 3/5 de los vocales del Consejo para aprobar para aprobar los nombramientos en puestos clave de instancias judiciales como el Tribunal Supremo. Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel. Antes comentaba, ¿no?, que para mí lo principal es que se ha evitado precisamente colonizar por parte del Partido Socialista el Tribunal Supremo, porque hay que recordar que ahora mismo el CGPJ tiene, por culpa del Partido Socialista, y esto hay que recalcarlo siempre porque la gente lo olvida, el CGPJ lleva años sin hacer nombramientos porque así lo acordó y lo aprobó el Partido Socialista con una reforma legislativa. Esa es la culpa de este colapso, fue el Partido Socialista con esa reforma legislativa que quitó esa competencia al CGPJ para realizar nombramientos. En estos años nada más y nada menos que se han acumulado 98 nombramientos pendientes, de ellos 26, y obviamente pues el hecho de que el Partido Socialista no vaya a colonizar el Supremo y que con este pacto se blinde de alguna forma que 3/5 de los vocales del CGPJ sean necesarios para poder elegir a los magistrados del Supremo, yo creo que es una de las reformas más importantes. Es verdad que desde el punto de vista pues estético está pues el de la Fiscalía para evitar que un ministro o un cargo político pueda convertirse en fiscal general, pero claro, es que se va legislando en función de las barbaridades que va haciendo el Partido Socialista, que nadie esperaría nunca que alguien iba a hacer, porque nadie se podría imaginar que una ministra de Justicia o un ministro pasara de la noche a la mañana a convertirse en fiscal general del Estado. Esos son, digamos, medidas estéticas que se han tenido que ir poniendo encima de la mesa por las barbaridades que ha ido haciendo el Partido Socialista, pero obviamente el Ministerio Fiscal, para reforzar su independencia del Gobierno, pues necesita medidas de mucho más calado. Pero vamos, aquí, como digo, la clave va a ser si realmente esto llega a buen puerto, si se llega a materializar. El Gobierno ha demostrado en estos años que con Europa no ha sido serio, ha vacilado directamente al
comisario de Justicia Didier Reynders, Félix Bolaños, por carta varias veces diciendo que la amnistía que no era cosa del gobierno, sino que era cosa del Parlamento, que era quien lo aprobaba. Ha habido numerosos informes de las instituciones europeas hablando de la falta de independencia judicial, al gobierno le ha dado igual. Ha habido un informe de la Comisión de Venecia y lo que hizo Félix Bolaños fue tergiversarlo absolutamente, con lo cual digamos que el aval de Europa, que en teoría tendría que ser algo muy relevante, pues el gobierno durante todo este tiempo pues ha frivolizado con Europa y ha vacilado Europa, con lo cual estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez y, como me decía muy ilustrativamente un magistrado, con este tema el PP ha entregado la casa y el Partido Socialista ha dicho que entregará un cheque. Es decir, el PP renueva el CGPJ ahora y el Partido Socialista lo que dice es que más adelante pagará. Conociendo a Pedro Sánchez, pues yo tengo mis dudas de que Pedro Sánchez pague. Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y entramos en el periodo, en la etapa, en la sección de tertulia política.